buenas noches, cofrades, bienvenidos a Cofradías en 7 Televisión Málaga. Suena Soledad de San Pablo, marcha de Pascual Zueco Ramos. Cuando una hermandad toma la determinación de restaurar una imagen, tiene muchas formas de hacerlo. Los cofrades entendemos las restauraciones de una forma tan poco científica que directamente no entendemos de restauraciones. Sí entendemos de opiniones. Nos han mal acostumbrado a disfrazar retoques y rehechuras de imágenes bajo ese fino visillo de la palabra restauración. El problema, entiendo, no está tanto en las hermandades como en los profesionales al otro lado. Nos hemos encontrado a lo largo de la historia más reciente de nuestras cofradías a imagineros y escultores que han querido disfrazar de restauraciones profundas intervenciones. Y tenemos un caso cercano, un restaurador de verdad, Francisco Naranjo, una hermandad que se ha dejado aconsejar en casi todo, la Archicofradía de la Sangre, y una imagen que ha vuelto al culto con una fisonomía muy parecida a la que lucía antes de la segunda mitad del siglo XX, la Virgen de Consolación y Lágrimas. La clave ha estado en eso, en el consejo de un restaurador. La clave ha estado en poner en manos de un segundo cabildo la decisión de una hermandad para hacer lo mejor para su imagen titular. Lo que ha hecho Naranjo con Consolación y Lágrimas ha sido sencillamente genial. Ha recuperado una policromía maravillosa, una imagen que parecía perdida bajo capas de modernidad e imaginería. La exquisitez de la imagen de Consolación presentada al culto el pasado viernes ataviada de negro se quedará para nosotros. Hoy además es día para hablar de traslado, de todas las hermandades que teniendo su sede en Los Mártires han tenido que buscar acomodo para precisamente esa restauración del templo. Empezamos hoy Cofradías en 7 Televisión con el Señor de los Viñeros en la Tribuna de los Pobres. Disfruta que empieza Cofradías en 7 Televisión Málaga. Después de ver al Señor de Viñeros por la Tribuna de los Pobres, una imagen que veremos cada vez más cerca, queda muy poquito tiempo para el Jueves Santo, nos toca ver y hablar de lo que ha acontecido a lo largo de esta Semana Cofrade. Una semana además que ha tenido mucho movimiento en todos los sentidos. Jaime Moreno, muy buenas noches. Buenas noches, Fran, muy buenas noches. Fin de semana de traslados. Mes de enero. Fin de semana movido, como tú has dicho, de mucho movimiento. Las hermandades de los Mártires han tenido que salir por las inminentes obras que comienzan en breve. Y bueno, desde el jueves hasta el domingo mismo estuvieron itinerando hacia sus nuevas sedes. Casi todas van a quedar encuadradas dentro de la
feligresía de los mártires, excepto un par de excepciones, como son la Hermandad de Pasión y la Hermandad de la Cena, una a Santiago, a la parroquia de Santiago, y otra a la parroquia de Santiago. Ahora entraremos en eso, porque también esa nueva collación, los mártires San Juan, en San Juan también están las imágenes de gitanos y de los remedios, sí. Pero vamos a ver vídeos ahora. Antes, Manu, muy buenas noches, Manu León. Muy buenas noches, Fran. ¿Qué tal? Pues muy bien, un miércoles aquí más con nosotros, para contar cofradías. Pues, bueno, yo creo que lo más importante, lo que tenemos que hablar hoy, hay, creo yo, ahora podemos ver más, pero hay tres temas cruciales. Uno, del que ya hemos hablado en la introducción, creo que Jaime también va a ir por ahí tu lanzada, que es la presentación el viernes de la Virgen de Consolación y Lágrimas. Segundo, algo que ocurrió ayer, que es la presentación de todos esos actos del centenario, pero vamos a empezar por lo que estábamos diciendo, traslados desde los mártires. El jueves teníamos a Viñeros, Jaime. Sí, ya hemos comentado que han ido itinerando las hermandades. Viñeros fue la primera en tomar la decisión de salir. Me imagino que ha habido una especie de jerarquía u orden cronológico, porque es curioso que haya empezado con Viñeros, que está allí circunstancialmente por las obras de su templo, y haya terminado con la Virgen de los Remedios, que es la patrona de la feligresía y de la parroquia de los Santos Mártires, ¿no? El viernes pasado en Viva Málaga escribíamos precisamente eso, que icónico, que bonito, que fuera la Virgen de los Remedios, patrona de los mártires y de la feligresía, quien fuera quien cerrara esas puertas de la iglesia. Quien despidiera justo después de la última Eucaristía, que tuvo lugar el domingo por la mañana, ese cierre temporal, que no sabemos exactamente su duración, intentaremos hoy aclarar algunas cuestiones sobre ello también, ¿no? Efectivamente. Manu, ¿pudiste ver alguno de los traslados o estamos en plenos exámenes? Pues tuve la suerte de ver algunos, como fue la Cena, Gitano, Cuerto, que, bueno, dejaron una imagen de, no ni siquiera de traslado, sino de pretraslado, ¿no? Porque hicieron algo extraordinario en cuanto a traslado. Bueno, en el caso del Huerto, la verdad que nos dejó una imagen muy habitual a lo que son sus traslados, sí. Porque además, bueno, la Archicofradía del Huerto siempre nos deja esos traslados previos a la Semana Santa absolutamente solemnes, sobre las andas. Lo excepcional, lo especial, era en primer lugar lo corto del traslado, calle Mosquera, calle Nosquera y la iglesia de San Julián, creo que fue el recorrido, y los 4 tronos con los 4 titulares. Sí, probablemente junto a las hermandades que iban al Santo Cristo, o a las imágenes que iban al Santo Cristo, eran los recorridos más cortos que se planteaban en el traslado de la iglesia de los mártires. Sí me parece digno de mención lo que has dicho, que fue con los 4 titulares, y destacaría la presencia del San Juan en unas parihuelas. San Juan, que también tienen al culto público hermandades como Pasión, la Cena, y gitanos, perdón, sin ser titular. Y gitanos, bueno, pero está el culto público. Sí. Y que no fueron, en este caso, procesionadas, ¿no? Entonces, el mismo de las exquisitez que pone el Huerto en este tipo de actos, pues merece la pena ser destacado, ¿no? La verdad que cuando tuvimos aquí con nosotros a Manuel Mendoza hablábamos precisamente de eso, de lo cuidadoso que es en el día a día el Huerto y de cómo nos deja esas estampas que luego se reflejan de una forma muy distinta al Domingo de Ramos, son como dos cofradías. Dejan claro que en el día a día tienen un exquisito sabor para lo cultural, para esos traslados. Claro, luego en Semana Santa una puesta en escena diferente. Es una puesta en escena diferente. Hemos visto aquí también lo espectacular, lo bonito, también lo exquisito de esa procesión del Domingo de Ramos, sobre todo el año pasado por Calle Nueva. Es decir, son esos detallitos que deja siempre el Huerto, sí, dentro de su forma de proceder, de su modo de proceder. Es indudable que el procesionismo normalmente, o en muchos casos, dicta otras recomendaciones y otras líneas que seguir diferentes a la que una hermandad o una junta de gobierno puede decidir dentro de sus propios cultos y de su propio calendario, ¿no? Efectivamente. Volvemos a la línea temporal. Empezábamos con Viñeros ese jueves por la tarde-noche, Viñeros a las que ya se le pueden rendir culto a esas imágenes en el oratorio de Santa María Reina, en la plazuela Virgen de las Penas. Que podemos emparentar también con el Huerto, porque cuando acaben las obras de restauración de su templo, de la iglesia de la Aurora María, pues tanto Huerto como Viñeros se desplazarán al antiguo convento de las Catalinas para tener culto hasta la finalización de las obras de los mártires, en el caso del Huerto, claro. Efectivamente. Luego salió la asociación, el grupo parroquial de la Misericordia Reina de los Mártires, una Virgen que sale habitualmente en mayo y que, bueno, la podremos, ahora mismo está ya en la iglesia del Santo Cristo de la Salud.
y también allí van a estar los patronos, ya llegaremos porque fueron los penúltimos casi en salir de la iglesia. Y teníamos el sábado por la mañana, con mucho peligro de lluvia, al Nazareno de Pasión y a la Virgen del Amor Doloroso, un traslado que fue rápido, un traslado que fue especialmente solemne y que llegó hasta la iglesia de Santiago. Allí estaban recibiendo además las hermandades de Santiago, y donde recibirán culto es en la parroquia, perdón, en la capilla de la Virgen del Pilar. Ya ha subido fotos la Archicofradía de Pasión. La verdad es que una estampa también peculiar. Sí, todo esto nos va a procurar una serie de estampas, y en el caso de Pasión doblemente cuando llegue la Semana Santa, porque pues claro, estamos viendo cómo las hermandades se tienen que adaptar a las nuevas circunstancias y bueno, en el caso de Pasión pues está en la Capilla del Pilar de la Iglesia de Santiago, y allí no tiene más remedio pues que poner a sus titulares sobre unas peanas, porque ahí no hay nacinas, no hay más sitio que el que hay, no es posible otra ubicación. En cuanto a lo del traslado, sí me parece interesante. Bueno, primero, como tú bien has dicho, amenazaba agua, de hecho estuvo... Imágenes que estamos viendo en pantalla tuyas, es decir, que estuviste allí en directo dentro de la iglesia de los Mártires. Durante un tiempo circunstancia esta que produjo cierto retraso en la salida programada del traslado, y bueno, destacar sobre todo el nutridísimo cortejo que llevaban ambas secciones del traslado, que pone una vez más de relieve el compromiso de los hermanos de Pasión con sus actos, ¿no? Ya veremos además más adelante, y si podemos tener hoy alguna conclusión, se oía, no sé hasta qué punto, la posibilidad de que finalmente en Semana Santa sí pudieran salir desde el interior de los Mártires. Bueno. Estaremos atentos, y hasta que la propia Archicofradía de Pasión no lo confirme, no contaremos nada en firme. Sonaba que iban a salir desde el Sagrado Corazón. Vamos a ver cómo van esas obras, ese inicio de obra, porque hombre, si podemos mantener a Pasión desde los Mártires será bonito, pero si lo podemos ver salir del Santo Cristo de la Salud, de los jesuitas, aquello... Pero es que en este terreno nos estamos moviendo más o menos como el suelo de los Mártires, ¿no? Sí, estamos en un terreno bastante inestable y con poca información contrastada. Entonces vamos a ser cautos. Todavía pende de un hilo los horarios itinerarios del lunes santo, creo yo que en mayor medida debido a Pasión, porque si no sabe dónde va a realizar su estación de penitencia el lunes santo, no podrá muy bien moverse en horario del lunes santo. No es lo mismo salir de los Mártires que salir del Santo Cristo para entrar directamente al recorrido de ida le varía. Efectivamente. Bueno, luego llegó la tarde y tuvimos la salida de la Cena, de Gitanos y del Huerto, esas tres hermandades que fueron. La Cena Santo Domingo fue quien nos dejó el traslado más largo, una estampa bonita de las dos imágenes por el Puente de los Alemanes. Luego Gitanos, que está recibiendo culto ya en la iglesia de San Juan. Y por último el Huerto que estará en la iglesia de San Julián, en un momento en el que la iglesia de San Julián tiene un horario fijo y amplio, como es ahora en esta precuaresma y la cuaresma, en la que pues, el grupo del resucitado, entre comillas, pide o exige que se abra más tiempo esa iglesia, con lo cual es una muy buena noticia. Estamos hablando de tres sedes diferentes, con tres planteamientos absolutamente diferentes. La Cena, que va fuera de su feligresía y va a Santo Domingo, aprovechando que está libre la capilla en propiedad de la Archicofradía del Paso y la Esperanza. Y bueno, gozará de un espacio bastante grande, que podremos ver en breve la puesta en escena, porque tiene cultos ya, sí. Para colocar ese numeroso misterio que tiene el Señor de la Cena. Espacio tiene, desde luego. Luego Gitanos, que va a la capilla lateral de la iglesia de San Juan, junto a Cristo de la Redención. Efectivamente, donde estuvo la Hermandad de la Sentencia. Capilla que ya ocupó precisamente la Hermandad de la Sentencia, y donde ya están las imágenes perfectamente instaladas, con el San Juan, o sea, la Virgen en el centro de la capilla, el Cristo a la izquierda y el San Juan a la derecha, conforme miramos de frente. Y el Huerto en San Julián no he podido ver todavía dónde van a estar. Pues tampoco he podido verlo. De momento, la situación que puso la hermandad de sus redes sociales oficiales fueron al fondo situados los dos titulares en el bajo coro. No sabemos si todavía es provisional o se quedarán. En principio, ahí. Sí, como dice Manu, parece que van al sitio donde estuvo el Rico también temporalmente cuando estuvo en San Julián. Bien, el domingo por la mañana, a primera hora, antes de la misa, salió la Virgen del Carmen de la antigua Hermandad de los Remedios a la iglesia de San Juan. Luego hubo una misa, la misa solemne de cierre de la iglesia, y acto seguido salieron la congregación de los santos patronos, que están recibiendo culto en el Santo Cristo, también
la réplica del cuadro de la Virgen de Gracia, patrona de Archidona, y como hemos dicho, la Virgen de los Remedios, patrona de los mártires y su feligresía, fue la última imagen en salir del interior de la iglesia antes del cierre por obra, con lo cual una mañana de domingo también intensa. Sí, ya hemos comentado muchas veces que la parroquia de los mártires es una de las parroquias, por no decir la parroquia cofrade por excelencia, y todo esto pues lo que ha conllevado es que los traslados se hayan sucedido hasta en 4 días diferentes para el acomodo en sus nuevas sedes. El domingo, bueno, sí, los patronos ya están instalados en la iglesia de Santo Cristo, precisamente otro patronazgo de la ciudad, en este caso del Cabildo Municipal, que ostenta el Santo Cristo de la Salud, y a los pies de él han sido ubicados la figura de los santos patronos que hiciera en su día Jerónimo Gómez de Hermosilla. Hemos hablado también del cuadro devocional de la Virgen de Gracia de Archidona. Exacto. Que fue... He dicho réplica, quería decir filial. Es una, sí. Filial, además, fundada en el año 1948, que es una hermandad con historia. Y bueno, y que hacía prácticamente unos 50 años, un poquito menos, que no procesionaba. Fue un hecho, pues también, digamos, muy extraordinario. Ya no solo por las circunstancias, sino porque en este caso se repitió después de muchísimo tiempo, ¿no? Y también está en la iglesia de Santo Cristo, y bueno, y la despedida de la última imagen de salir de la parroquia, que fue la Virgen de los Remedios, y tal y como acostumbra esta hermandad letífica, pues haciendo las cosas pues muy bien. Me gustó muchísimo el agradecimiento a la Archicofradía de los Dolores de San Juan por el recibimiento en la parroquia. La verdad que, bueno, aparte de la unión entre personas que existe ahí, porque, bueno, por ejemplo, Alejandro Cerezo, Luis Gómez Pozo, etcétera, comparten hermandad, pero me gustó mucho esa foto de grupo, el ver a tanta gente en torno a la Virgen de los Remedios. Que conste que también tengo referencias de la Hermandad de Gitanos por el caluroso recibimiento con el que fue recibida la hermandad en la iglesia de San Juan. En general fueron todas las hermandades bien recibidas, además todas lo han destacado. Luego, después de todo esto, que llevamos ya casi 20 minutos, casi 15 minutos hablando de los traslados, para mí el hecho al que nos tenemos que referir y que va a tener un reflejo importante en la próxima Semana Santa es la reposición al culto de la Virgen de Consolación y Lágrimas, una Virgen, ya lo hemos comentado en la introducción, ya te he dicho que además Jaime seguro que habla luego de eso en su lanzada, una Virgen que ha venido con una restauración, como ya nos lo anunció aquí antes del Cabildo Francisco Naranjo, una restauración en cuanto a policromía profunda, en tanto que ha sacado esa policromía original que tenía la imagen, pero luego es que también la vestimenta de una imagen hace muchísimo. La presentación de la Virgen vestida de negro, vestida con esa exquisitez, esa cercanía también, yo creo que es que hemos ganado muchísimo en imaginería procesional en este año, con esta intervención. La puesta en escena fue un acercamiento absoluto hacia esos orígenes de la Dolorosa, que está empezando a ser tratada a falta de estudios mucho más profundos en torno a finales del siglo XVII, y creo que era lo pertinente en este caso, pues dotar a la imagen primitiva, que ha sido recuperada afortunadamente, de esos valores, digamos, propios de la época, ¿no? Una Dolorosa recogida en su indumentaria, oscura, vestida, y además con todo tipo de lujo en el estreno, con una serie de encajes y blondas, que ya hablaremos de ello porque tenemos en breve a la señora Laura Berrocal para hablar de ello para mí, largo y tendido con ella. Un punto curioso, y que ahora hablaremos con Laura en el siguiente bloque: la Virgen ha estado retirada del culto 4 meses, nada más, no ha llegado a 4 meses, se retiró del culto en septiembre, a finales además, quiero recordar, pues octubre, noviembre, diciembre, y hace nada, en enero ya, el 18 creo que volvía, estaba la Virgen en San Felipe, con lo cual una intervención muy importante, pero que se ha hecho en un tiempo bastante coherente, entiendo yo. Son las urgencias propias de una imagen que está expuesta a la devoción pública. Las urgencias, pero sin precipitación. Sin prisas, pero sin pausas. Así es. Yo creo que Naranjo ya lo ha demostrado, que es capaz de trabajar de una forma casi in extremis cuando tuvo en la Semana Santa de la Cuaresma de 2018 en el Monte Calvario, que la hermandad tenía un serio problema con la enfermedad de don Francisco Carmona y la talla medio restaurar, y Naranjo se hizo cargo de aquello y lo solventó mejor que bien. Lo resolvió con muchísima solvencia. Manu, has podido ver a la Virgen de Consolación y
lágrimas. La imagen sin duda ha ganado mucho en cuanto a estética y calidad. Está muy bien que la Málaga Cofrade y los cabildos de hermandades permitan apostar por una Málaga, por una imagen más añeja, por una imagen que ya en la propia hermandad nos lanzaba la fotografía de lo que podía llegar a ser, y yo creo que aún así pues nos hemos quedado tremendamente impresionados porque la imagen ha ganado muchísimo. Vamos a dedicarle un poquito de tiempo porque la semana que viene, si Dios quiere, le vamos a dedicar un bloque completo a la presentación de los actos del centenario de la agrupación de cofradías. Ayer, por la mañana para los medios y por la tarde, tuvimos esa presentación de la que vamos a escuchar lo que nos contaban en la iglesia de San Julián. Dentro de justo un año, la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga cumplirá 100 años, un centenario que acogerá distintas actividades con un amplio programa a lo largo de todo el 2021 para poner en valor la labor de la agrupación, su compromiso con la ciudad y su aportación artística, cultural y religiosa. Actualmente la componen 41 hermandades, representamos un colectivo de 80.000 hermanos de cuota. Los actos se organizarán a través de distintas áreas. Una fundamental será la de caridad y acción social, llevando a cabo proyectos de acción social para mejorar la situación de personas en riesgo de exclusión social, especialmente con jóvenes y mayores. El programa de acciones conmemorativas incluye también una serie de publicaciones literarias, la producción de un documental, un ciclo de conciertos o la creación de un monumento que identifique a la sociedad malagueña con la Semana Santa. Además, 3 grandes exposiciones marcarán la agenda cultural. Una de ellas, en la Catedral, contará con imágenes titulares de las corporaciones nazarenas de la ciudad. La agenda incluye también la celebración de un jubileo y vigilias especiales. Contenido religioso, pero procesional, habrá una procesión extraordinaria y un Vía Crucis del centenario. En septiembre de 2021 tendrá lugar el 4º Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades, 3 días en los que se tratarán diferentes aspectos a través de ponentes nacionales e internacionales con un hilo conductor. Abordar la religiosidad popular y la Semana Santa como fuerza evangelizadora. Además de las actividades que se llevarán a cabo en 2021, mañana comienza la presentación del centenario a la sociedad. Se hará en toda la provincia, en Andalucía y en otras comunidades españolas, fuera de nuestras fronteras, con la participación en el Congreso Europeo de Confraternidades en Suiza. Como te decía, vamos a añadir poco más, solamente Jaime, Manu, que tenemos un Vía Crucis extraordinario, una exposición con imágenes en la Catedral, vamos a tener otras 2 exposiciones en San Julián y en el Palacio Episcopal y una salida extraordinaria, una magna. ¿Por dónde andará, no? Porque no nos han dado los datos necesarios. Efectivamente, porque queda todavía mucho tiempo. Yo me voy a quedar de todo lo que presentaron ayer con lo que a mí creo que más me va a gustar, que es que Málaga sea el centro de la religiosidad popular a nivel internacional, seguro, sobre todo porque vamos a tener un congreso de religiosidad popular importantísimo. Ya lo tuvimos en el 75 aniversario, un congreso que organizó Jesús Castellano, fue el Congreso Nacional de Religiosidad Popular. Recuerdo además a Rafa Retana, el hermano mayor de la Estrella, recuerdo a Jesús Romero, que fue consejero o delegado de Cultura de la Junta de Andalucía y alcalde de Antequera. Pues si aquello fue nacional y fue una cosa espectacular, no me quiero ni imaginar lo que Paloma Saborido puede hacer en un congreso internacional. Avalado por el Vaticano. Efectivamente. Yo creo que se va a proponer bajo ese eje de la religiosidad popular que va a ser tratado desde el plano teórico en este congreso, pues luego tendrá su repercusión visual y práctica en las calles con los diferentes actos ya publicados y con esas exposiciones en 3 lugares diferentes a las que le daremos cumplida cuenta en breve fecha. Destacar sobre todo el hecho de la fecha elegida para la presentación de estos actos, que es justo en el 99 aniversario, un año antes. Tiene una historia muy curiosa y me gustaría algún día poder hablar de esas reuniones en la sacristía de la iglesia de la Merced, del convento, bueno, etcétera, del convento, sí. Y vamos a terminar, antes de decir, por cierto, el ganador de nuestro concurso, que ahora nos lo va a contar Jaime mejor, vamos a terminar con lo que ocurre esta semana. Esta semana pues probablemente haya más malagueños en Madrid que en Málaga, están casi todos nuestros representantes, cofrades, políticos, etcétera,
en Fitur, en Madrid, se presenta la Semana Santa de Málaga y además se presenta en 2 ocasiones, una en el pabellón de la Junta de Andalucía, de Turismo Andaluz, y otra por parte del propio Ayuntamiento. Allí, Jaime, tenemos 4 puntos a destacar en esta presentación de la Semana Santa. En esta 40ª edición de la Feria Internacional del Turismo de Fitur, serán 4 sobre todo los ejes por los que va a girar el mundo cofrade dentro de la feria, ¿no? El primero será el cartel anunciador que ha hecho José Luis Puche, que estará allí in situ para contar cómo es su obra, cómo la ha pensado, cómo la ha ideado y explicársela a quienes estén allí. Le deseamos toda la suerte, por supuesto. Faltaría más. Luego se presenta el centenario, lo que ya se dijo este martes, lo que hemos escuchado en esas declaraciones y lo que vamos a ver la semana que viene. Sí. Manu, también se presentan la guía Málaga Apasiona. Correcto, y el tercer curso de formación jurídica integral en gestión de cofradía, organizado por la Universidad de Málaga. Me ha parecido leerte, ¿no? Me he apuntado. Allí te veré. Bueno, concurso, Jaime, tenemos un concurso en redes sociales, tienen que seguirnos a nosotros, a la Hermandad del Dulce Nombre de Campillo, y participar diciéndonos con quién te gustaría ir al concierto, para el que estamos regalando las entradas, y nos tienes que decir una marcha y por qué. Y yo la verdad que, visto los que han participado esta semana, Jaime, después del sorteo que hemos hecho, creo que además hemos elegido al que tiene un toque más sentimental de todos. Bueno, a ver, antes de decir el ganador, me gustaría que comentaras que este concurso va a tener alguna otra edición, ¿no? Sí, hoy mismo, hasta las 2 de la tarde del próximo miércoles, abrimos de nuevo la participación a todos nuestros seguidores en @cofradía7tv. Volveremos a repetir las condiciones, las bases de este concurso, que es un concurso para que puedas ir a Campillos a escuchar música cofrade, la primera semana de febrero. Nada más y menos que 6 bandas, 4 de Campillo, una de Sevilla y una de Linares. Efectivamente, agrupaciones musicales. Y bueno, pues la persona agraciada con esta entrada doble para esta 25º certamen de marchas procesionales en Campillo es Ángel Triviño. Su arroba es angeltrivi09 y bueno, ya nos pondremos en contacto con él para hacerle llegar las entradas y bueno, el premio con el que ha sido agraciado por el sorteo. Y bueno, y a los demás animaros a seguir participando porque no sé si habrá una o incluso 2 entregas más. Ya os informaremos durante los siguientes programas. Bueno, pues estaremos atentos a ello. Nosotros, Manu, nos vamos a ir con la agenda, una agenda en la que empezamos a tener ya, después de la agenda tan nutrida de la semana pasada, empezamos ya con cultos. Empezamos con 2 cultos, varios pregones de fundaciones como estudiantes, 75 aniversario, y quieres que no, preparándonos para la precuaresma que se acaba y pronto comienza la buena cuaresma. Efectivamente, nos queda muy poquito. Manu, buenas noches, nos vamos con esa agenda. Buenas noches, Fran. Te dejo con la agenda, luego vamos a escuchar a Jaime en su lanzada y en un ratito estamos de vuelta con Laura Berrocal. No te vayas que estamos aquí en nada. En cuanto a la agenda, cofrades, el sábado 25 de enero se celebrará el pregón de 75 aniversario de la Hermandad de Estudiantes, a partir de las 7:30 en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. Del miércoles 22 domingo al 26 de enero se celebrará solemne quinario en honor al Santísimo Cristo de la Redención, a partir de las 8:15 en la Capilla Sacramental de San Juan Bautista. Y para terminar nuestra agenda, los días 23, 24 y 25 de enero se celebrará solemne triduo en honor a María Santísima de la Paz, a partir de las 8 de la tarde en la parroquia de Santo Domingo. Buenas noches. Desde que el pasado viernes la Virgen de Consolación y Lágrimas fuera repuesta al culto en la iglesia de San Felipe Neri, mucho se ha leído y escuchado acerca de los evidentes cambios que presenta la Dolorosa. Las comparaciones no han tardado en producirse y han oscilado entre la ceguera voluntaria, que de forma obstinada niega el reconocimiento de la talla, hasta la de quienes echamos de menos un último paso de valentía en la búsqueda de los valores originales de tan sublime Dolorosa. Pero en esta profusión barroca de interpretaciones y opiniones hay un contenido que ha sido velado por la fuerza y la rotundidad de las formas, el que ha aportado, una vez más, el certero diagnóstico, la silenciosa destreza y el meticuloso trabajo de Francisco Naranjo. La más que necesaria intervención ha estado dictada por el respeto a la obra original y también, por qué no decirlo, hacia quienes no mostraron
esa consideración en el pasado con la imagen. Bajo los más rigurosos criterios universales de restauración, Francisco Naranjo ha procedido a la supresión de un envoltorio caprichoso, fruto de gustos y modas, que le ha permitido rescatar el intangible patrimonio de la memoria, nuestra memoria. Se hace necesario formar desde el discurso científico, técnico y artístico a quienes son incapaces de reconocer el valor original de la creación artística y, sobre todo, sensibilizar a quienes dudan de la validez que hoy tiene darle un futuro a nuestro pasado. Gracias, Francisco Naranjo. Ya estamos de vuelta con uno de los puntos más importantes, no de la última semana, porque sí, fue el viernes la reposición al culto de la Virgen de Consolación, el sábado además esa conferencia de Francisco Naranjo, pero es que estamos ante uno de los hitos en cuanto a la recuperación del patrimonio artístico e histórico de nuestra Semana Santa. Hoy tenemos que hablar, como no puede ser de otra manera, de la restauración de la Virgen de Consolación y Lágrima. Jaime Moreno, una restauración de la que vamos a hablar largo y tendido. Sí, un auténtico hito histórico que vamos a intentar esclarecer un poquito más, pero ha sido bastante claro en todo el proceso, con la hermana mayor de la sangre, Laura Berrocal, que es archicofrade de la sangre prácticamente desde su nacimiento, me imaginamos que desde su bautismo, y bueno, que entonces, por aquel entonces era su padre, don Ricardo Berrocal Delgado, el hermano mayor, que estuvo en la hermandad 12 años, entre el 81 y el 93. Regiendo sus caminos entre el 81 y el 93. Ha desempeñado varios cargos en Junta de Gobierno y el penúltimo fue el de primer teniente hermano mayor, y desde el 21 de julio de 2017 pues dirige los destinos de esta corporación con más de 5 siglos de historia. Y en esta transición, entre el 2019 y el 2020, pues le ha tocado a ella y a su Junta de Gobierno la siempre difícil decisión que, junto al rotundo apoyo que obtuvo en el Cabildo Extraordinario, restaurar a su titular, a la imagen de Consolación y Lágrimas. Buenas noches, Laura. Buenas noches. Bueno, lo primero que se suele preguntar en estos casos es si en algún momento habéis estado nerviosos, que entraremos ahora en eso. ¿Cómo os habéis quedado una vez que habéis visto a vuestra Virgen de Consolación de nuevo en San Felipe? Pues yo he vivido unos días de muchísima emoción y tranquilidad, porque creo que el resultado es sublime. Y bueno, aunque ya hablaremos de los miedos y nervios que se han vivido durante el proceso, el final ha sido de muchísima emoción y tranquilidad. Jaime, tomar la decisión de restaurar a una imagen titular es siempre complicado. Es muy complicado porque sabemos los patrones devocionales que están ligados a una talla, pero en el caso de Consolación y Lágrimas se me antoja mucho más complicado, porque estamos hablando de una talla con una historia, una trayectoria tanto artística como sentimental, porque no hay que recordar que la talla era propiedad del hermano mayor entonces de la Archicofradía de la Sangre, don Antonio Baena, fundador de la agrupación de cofradías, precisamente. Y bueno, se juntaba una serie de historias, aparte de aquella famosa restauración del año 72, que vino a cambiar la fisonomía de la talla. Entonces se juntaba una serie de historias y vamos a intentar desentrañarlas con Laura, pues preguntando, por ejemplo, en un principio, ¿cuál es la matriz que lleva a la cofradía a contactar, me imagino que con Francisco Naranjo desde el principio, para la restauración de la Virgen de Consolación, y si fue Francisco Naranjo la única opción que ha manejado la cofradía? Bien, como bien indicabais, esto ha sido un tema tabú en el seno de la cofradía durante muchísimos años, pues por el miedo, ¿no?, a una posible transformación, o por los miedos y por lo que pasaron muchísimos en la transformación de 1972, y era un tema que conforme pasaban los años se veía la necesidad que la talla necesitaba pues ser restaurada, pero existía muchísimo respeto para ello.
una familia anónima se reunió conmigo y me invitó a intentar que la Junta de Gobierno pues sacara este proyecto adelante, asumiendo ellos el 100% de los gastos. Y así fue, ¿no? Pues hice el proceso normal, la permanente y Junta de Gobierno, y les planteé que todos lo sabíamos dentro de nosotros mismos, pero ninguno dábamos el paso a hacerlo, de la posibilidad de restaurar a Consolación. Se contactó con dos especialistas en la materia, Francisco Naranjo y Quibla, con los cuales nosotros trabajamos de manera muy directa desde hace muchísimos años, y es quien siempre pues trata la talla del Santísimo Cristo de la Sangre. Yo llevé ambas propuestas a la Junta de Gobierno, y la Junta de Gobierno decidió por mayoría que en este caso fuese Francisco Naranjo quien realizase pues el proceso. Es cierto que Quibla tiene una cierta relación con la obra de Palma, porque también ha tocado, ha llevado el mantenimiento, por decirlo de alguna forma, de la talla del Señor de Mena, del Señor de la Buena Muerte. Es decir, que es una empresa o es una organización que sabe de sobra lo que tiene entre manos cuando hablamos de Palma. Totalmente. Nosotros, vamos, desde que yo tengo uso de razón, Quibla Estrella Arco, quien se ha ocupado pues de tratar al Cristo de la Sangre, y vamos, seguiremos haciéndolo encantados. Bueno, Jaime, avanzamos en la historia, llegamos al 26 de junio del 19, primer cabildo sobre la decisión. Cabildo que también es muy claro en el resultado, 58 votos a favor y una abstención, y en el que más o menos pues se resume la decisión en que la intervención consistirá en un mantenimiento de la imagen en cuanto a tratamiento y limpieza de policromía, articulaciones de los brazos y realización de nuevas de varadera y corpiño, entre otras actuaciones de conservación y documentación. Hasta ahí se queda en primera instancia este diagnóstico. En este cabildo te preguntaría que qué datos se exponen y qué contenido tiene ese primer informe o el primer diagnóstico de Francisco Naranjo. Por ejemplo, ¿figuraban las catas de policromía dentro de este primer informe? Nosotros le solicitamos a él que hiciera catas de policromía. Bien sabíamos que la Virgen había tenido algunos altercados que había sufrido y que lo original era la mascarilla, y sí le solicitamos que intentase pues comprobar si existía algún tipo de policromía original, pero en un principio la idea era pues una limpieza y una conservación de la imagen, aparte de la devanadera y todo lo que hoy en día de chaleco, etcétera, existe para intentar cuidar al máximo las tallas. Los datos que se exponen en ese cabildo, ¿qué base inicial tenía? Es decir, Francisco Naranjo presenta ese informe y ¿había algún tipo de cata ya realizada? No, nada. Francisco Naranjo acudió a San Felipe, examinó a Consolación. En principio pues veía que la imagen pues desde el punto de vista de limpieza, etcétera, pues necesitaba una intervención, pero desde el punto de vista estructural pues estaba bastante bien, y bueno, pues no sabíamos que podía ocurrir. ¿De los años 70 aquí ha tenido alguna limpieza la Virgen, alguna mínima intervención? Algún cambio de pestañas, algo parecido, pero mínimo. Mantenimiento básico de la imagen, por decirlo de alguna manera. Bueno, por seguir avanzando en el tiempo, llegamos al 28 de septiembre, retirada del culto de la imagen, se va al taller de Francisco Naranjo, y el 22 de octubre sale el comunicado de la Hermandad de la Sangre, que convoca un cabildo extraordinario porque ha surgido nuevas informaciones a partir de otro informe establecido por Francisco Naranjo. Nosotros tuvimos la suerte de tener aquí a Francisco Naranjo entre el 22 y el 24, es decir, el día 23. Llovió así, no estaba ni pensado ni fue... La actualidad nos lo regaló. Improvisado. Y bueno, el 24 se celebra el Cabildo General Extraordinario, en el que el punto es la recuperación de la policromía antigua, fruto de las catas previas hechas por Francisco Naranjo, que daban en más del 80% el mantenimiento de la policromía antigua, ¿no? Ya sabemos que la Virgen, que fue destrozada en los sucesos del 31, pues fue restaurada por Francisco Palma Burgo, y arreglarle pues la brecha que había partido el rostro en dos, fue muy escrupuloso y muy respetuoso con... Palma García. Palma García, perdón, el padre, sí, fue Palma García, correcto.
Pues eso, llegamos al Cabildo, más mayoría todavía que la anterior, 77 votos a favor y 2 abstenciones, ¿no? Extraemos de esta convocatoria que en el Cabildo no se trata nunca sobre la modificación de los ojos para retornarlos a su posición original, ni tampoco sobre esa leve inclinación hacia la izquierda que tenía el cuello de la Dolorosa antes de la intervención del 72. Te pregunto, ¿figuran estas 2 alteraciones de Luis Álvarez Duarte en el informe de Francisco Naranjo? Y otra pregunta, si se plantea durante este segundo Cabildo un posible debate sobre estas modificaciones. Bueno, yo no recuerdo si en el informe como tal que Francisco tuvo a bien, de forma que ha estado a disposición de la cofradía, trasladar a los hermanos en el Cabildo, él no realiza ningún tipo de información o posibilidad después de cambiar la posición de la cabeza o de los ojos. No iba tampoco en el orden del día. Sí hubo un hermano que preguntó sobre ello, a lo que, bueno, pues yo respondí que no era algo que ahora mismo pues entrara dentro de nuestra agenda o de nuestros objetivos, y como he dicho posteriormente, siempre podrá quedar para un futuro, ¿no? Yo no tengo ningún tipo de problema en explicar el porqué o... Pues a ver, vamos ahora al día 17 de enero de 2020, cuando se repone al culto a la Virgen 3 meses y medio después. Claro, ese explicar el porqué de los ojos y de la posición del cuello es ahora cuando se nos viene a la cabeza, porque es cierto que hemos visto una restauración exquisita en lo que tiene que ver con la policromía, con también pues esos repintes que hacían que los ojos de la Virgen resaltaran más, es decir, aparte de esa apertura de los ojos, la propia policromía hacía ver los ojos más grandes de lo que realmente estamos viendo ahora, con esa policromía más cuidada, etcétera. ¿Qué sensaciones ha dejado a ti como hermana archicofrade de toda la vida? Y si en algún momento en estos días dices, pues no hubiera sido tanta locura. Pues a lo mejor no lo hubiese sido, no lo sé, ¿no? Muchas veces que yo he hablado con muchísima gente y decían, bueno, pues ya que estás, hazlo, ¿no? Pero también hay que verlo desde el otro punto de vista, ¿no? Hemos pasado de algo que era impensable en la Cofradía de la Sangre y se ha dado un paso hacia adelante y encaminado un futuro que ya los hermanos decidirán qué hacer. Posibilidades, mirad, ahora yo siempre he ido sintiendo esta inquietud en la Málaga Cofrade, mucho más que en el seno de la cofradía, y eso es así. A día de hoy esa inquietud de los ojos, la cabeza, las manos, existe muchísimo más en la Málaga Cofrade que en el seno de la cofradía, que no quiere decir que no exista, sí existe. Y además, sorprendentemente, existe más entre gente joven que gente que ha conocido a la Consolación original. Es verdad que la posición de la cabeza pues lleva desde el 31 sin tenerla, ni las manos, ¿no? Los ojos, pues sí, desde que Palma García la arregló y cambió la inclinación de la cabeza, sí. El futuro y el Señor nos dirá, y ella nos iluminará para qué es lo más correcto. Bien. Jaime. Yo en relación a esto sí me gustaría apostillar, si podemos estar hablando de un paso intermedio conservador ante lo que podría haber sido un impacto mucho más fuerte y más duro para el devoto de la Virgen de Consolación, y para preparar lo que es la recuperación total de la memoria, ¿no? Bueno, en mi planes a corto plazo no existe, a no ser que mis hermanos me digan que es lo que desean, ¿no? Pero que no porque yo quiera o no quiera, sino ahora mismo en la agenda que tenemos. Haber dado ese paso adelante, que siempre se podría haber dado, se puede dar, si es cambiar mucho más la devoción que podamos decir que existía a Consolación, ¿no? A quien no ha conocido otra, nada más que la de Álvarez Duarte. Hubiese sido un paso muchísimo más grande. Yo me quedo con unas imágenes que son las que estamos viendo, que son las de la presentación. La Virgen con un arreglo al que no estamos acostumbrados, porque no hay ningún resquicio de malva. La Virgen va de riguroso negro, con Jaime encajes además ricos y estudiado todo. El encaje del tocado comprado en un anticuario londinense, creo. Las puñetas son de Flandes. Y luego el terno de Traspaso Soledad de Viñero.
y bueno, y la diadema, ¿no? Diadema corta que le daba a la imagen un aspecto pues bastante diferente al que suele llevar la Virgen, o solía llevar la Virgen de Consolación y Lágrimas. ¿En la puesta en escena se debe a algo en concreto? Bueno, pues se debe al estudio y el haber contado pues con un equipo de trabajo que para el regreso de Consolación al culto, y se decidió pues que fuese de esta manera. Muchas personas han preguntado que por qué de negro y no en malva. Pues mirad, pues porque se ha considerado que era para el mejor lucimiento de lo que es la restauración en sí, pues que fuese de esa manera y con una sencillez en todo el culto. ¿Podría existir una cierta búsqueda de la analogía con esa primitiva imagen que desapareció en el 72 momentáneamente, aunque el tiempo se haya extendido mucho? Pues mirad, en las fotos recordatorios y las que se lanzaron de forma oficial por parte de la cofradía, sí se hizo un guiño a esa imagen de 1929, y en la presentación privada a la Junta de Gobierno igualmente, de negro liso, con una gasa sencilla. La icónica foto de... Exacto, haciendo un guiño a la imagen de 1929 que todo el mundo en la página web de la cofradía puede ver. Y siguiendo con las analogías, y por terminar, digamos, esta parte de este bloque, nos hacemos eco de las manos, ¿no? Las manos que realizadas por Francisco Naranjo. Te pregunto lo de la analogía por si esas manos, primero, estaban pensadas desde el inicio de la intervención, o la realización de las mismas surgió durante la intervención, y si también lo que buscaban era una analogía con la nueva policromía que la Virgen presentaba. Bueno, las manos surgió en el proceso de contacto, ya que las manos que tenía anteriormente, que se hizo con la restauración de Duarte, estaban bastante descompensadas con el tamaño de la talla en sí. Y entonces, bueno, como os he dicho, ¿no? Nosotros tenemos una idea de escuchar a todo el mundo, estará abierto a que nos puedan asesorar, aconsejar y ya después tomar la decisión más acertada. Pues vivo en la necesidad de hacer un par de manos nuevas, que además con cada restauración que Consolación ha tenido un par de manos nuevas, y lo dejamos en manos de Francisco Naranjo, de que él fuese quien decidiese de qué forma, y a mí me gusta muchísimo. Son preciosos. Hay una cosa que, bueno, que estamos viendo, que hemos visto en esta presentación, en esta reposición al culto, y es precisamente que la Virgen ha vuelto a esos orígenes de Dolorosa del 17, frágil, ensimismada, con una, bueno, pues incluso con la postura que se entrevé, aunque no tenga, con ese giro del cuello, con la propia vestimenta se entrevé relativamente, y la pregunta es este cambio, entre comillas, tan radical, de la Dolorosa castiza de Álvarez Duarte a esta Virgen más del 17, ¿va a mediatizar o tenéis pensado si va a cambiar el estilo de vestir a la Virgen de ahora en adelante? Porque claro, no es lo mismo. Creo que ahora tenemos un nuevo reto por delante, complicado, en el que intentaremos pues poner mejor corazón para ir haciendo. Hay que ser consciente de que también que pues el ajuar que tiene Consolación es el ajuar que tiene, y que ahora mismo nosotros económicamente no podríamos hacer frente a rehacer ese ajuar, y entonces con lo que tenemos, pues con el mayor cariño del mundo intentaremos coger el perfil que creemos que es el adecuado para la imagen. Claro, este mismo reto que plantea lo hacemos extensivo al miércoles santo, porque no hay duda de que es una talla procesionista. Y nos encontramos pues con las mismas dificultades, solo que elevadas a otra potencia mayor, ¿no? ¿Habéis pensado ya, o estáis estudiando o trabajando en el estudio de cómo va a conjugar la archicofradía este complejo equilibrio de diferentes estilos en torno a la imagen o sea, esos diferentes estilos en torno a todo lo que rodea la imagen y la propia imagen? Bueno, hay que ser realistas, ¿no? Y un trono que tiene corta edad, un palio que tiene corta edad y un manto que tiene corta edad, la cofradía ahora mismo no puede ni plantearse rehacer todo eso. Por eso te comentaba lo de conjugar, porque es pues, inviable totalmente. Trabajaremos en encontrar el equilibrio lo mayor posible para que brille como debe ser. Había dos cosas, nos vamos ahora a las redes sociales, había dos cosas que nos llamaban la atención revisando a Jaime y a mí
el tuit que ponía Francisco Naranjo. Nos hablaba de ese anónimo donante del que ya nos has hablado. La primera pregunta es, ese anónimo donante cuando se sienta contigo y te dice, esa familia dice, queremos esta restauración, vamos a dar el paso porque nosotros tenemos esa posibilidad de sufragarla. ¿La primera idea que tenían era una recuperación tan amplia de la antigua Virgen o de la antigua fisonomía de la Virgen? Yo entiendo que estaba como todos, ¿no? Con prudencia, el paso, sí, pues ver si podía existir algo que fuese original, pero con la misma prudencia que podía tener yo la Junta de Gobierno. Y la segunda, tu respuesta a ese tuit, ¿es el principio de algo más? Mirad, pues quién sabe, yo en estos meses que quedarán para mí, en el que he crecido mucho como persona, como cofrade y como cristiana, y que de verdad que han sido de los mejores meses de mi vida, he tenido la posibilidad de descubrir a un grandísimo profesional, pero también a una grandísima persona. Y para mí, Francisco Naranjo ya forma parte de mi entorno y forma parte de la Archicofradía de la Sangre, y así él lo sigue demostrando que es. Y entonces creo que se ha abierto un periodo de muchísima colaboración entre ambas partes. Son muy buenas noticias. El cariño mostrado por Francisco Naranjo públicamente en las redes sociales, yo creo que hace aún más grande la toma de decisiones y bueno, yo creo que los malagueños tenemos que estar más que orgullosos, tanto de Francisco Naranjo como de tu actuación y la de tu Junta de Gobierno, porque habéis permitido recuperar nuestra memoria y eso me parece muy, muy notable. En una archicofradía que hace unos años a lo mejor no era ni imaginable, ¿no? Entonces, desde aquí y personalmente mi enhorabuena. Muchas gracias. Absolutamente. En cuanto a la restauración, yo creo que, bueno, ya lo hablamos mucho con Francisco, hemos hablado ahora contigo sobre esta parte de sensaciones, pero claro, ahora nos tenemos que venir de lo que ha pasado hasta este día 17, Jaime, hasta el próximo miércoles santo. Pues sí, ya hemos hablado de lo que será la estética, que donde la Hermandad de la Sangre, la Archicofradía de la Sangre, pondrá todo el esfuerzo y todo el estudio para conjugar lo que hemos hablado, pues la dolorosa, que no es la nueva, porque es la de siempre. Como dice un amigo mío, 50 años no son nada en una historia de 350. Es una mínima parte dentro de toda su historia. Vamos, lo cito, es David Barea, que el que me dijo esa frase. Y bueno, vamos a hablar de un problema que sigue sin solucionarse el miércoles santo, que es el de horario itinerario, ¿no? Hasta donde quieras y puedas, no queremos tampoco... Evidentemente. Es difícil encontrar acuerdo, ¿verdad? El miércoles santo para que todas las hermandades salgan satisfechas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues no, en realidad no sé qué es lo que ocurre. Sí sé que el problema lleva existiendo desde hace muchísimos años, incluso antes de que hubiese una cofradía más o incluso dos cofradías más, como ya forman parte de... Permíteme que te diga que son problemas que incluso se han agravado con el nuevo recorrido, ¿no? Bueno, en cierta manera tampoco lo sabemos del todo porque no hemos tenido la oportunidad de... El planteamiento, evidentemente no hay nada empírico en todo esto. De hecho, en el planteamiento incluso los horarios son mejores para todos, ¿no? O la cofradía que está más perjudicada en cuanto al retraso de su salida, que podía salir 3 horas antes y encerrarse pues bastante antes de lo que lo hacía, aunque sí le suponía un esfuerzo en metros, con lo que yo siempre digo que hay que saber lo que pesan los tronos y las posibilidades que tenemos, que hay que ser conscientes con la música, con los recorridos y todo. Dificultad mucha en el sentido de que es muy difícil porque las soluciones que se pueda ver significan que vistes un santo para desvestir a otro. Y entonces, claro, ahí pues cada una, y yo la primera defiendo los intereses de mi cofradía y entiendo que cualquier cofradía defienda los intereses de la suya. Vamos a probar a ver si este año Dios quiere que podamos salir. La Cofradía de la Sangre lleva muchísimos años haciendo un esfuerzo para cumplir sus horarios, sus tiempos de paso, para no perjudicar a la cofradía de expiración que tiene detrás y que no tenga que entrar muchísimo más tarde, bueno, la Cofradía de la Sangre y todas las demás. Y ver este año pues cómo va todo, si podemos salir, si todos cumplimos lo que está puesto en el papel, pues yo creo que más o menos podríamos estar bastante conformes. Pues Jaime, última pregunta ya que nos quedamos sin tiempo. Sí, por rematar con este mismo tema que estábamos hablando,
y precisamente tú que la has nombrado a la Archicofradía de la Aspiración, hace una semana hablábamos con su hermano mayor y nos decía, creo que literalmente, que el problema que existe es que las hermandades, y cuando digo las hermandades, digo también la mía, solo miran su propio ombligo y sus propios intereses. Pues la agrupación de cofradías en este asunto parece también tener una posición distante. No existe la figura de un mediador, o no, aparentemente, no, o al menos no es pública. Y te preguntaría que por qué se rechazaron las 4 opciones de expiración. Y si ves, este año ya seguramente no, porque ya están firmados los horarios itinerarios, pero para próximos años una solución a este conflicto de intereses del miércoles santo. Bueno, yo puedo hablar por mí, ¿no? No Sí, por sí, los demás. Si en mi planteamiento, en vez de encerrarme a las 1:30 a las 2, me dicen que me voy a encerrar a las 3:30 a las 4, pues como vosotros comprenderéis, yo que vuelvo a 2 aceras, eso es la Cofradía de la Sangre, soy muy consciente de quién soy, cuáles son mis posibilidades, el día de mi cofradía, que los nazarenos que llevo, etcétera, pues yo tengo que descartar totalmente encerrarme a las 4 de la mañana. Para mí no es decir, me estoy mirando al ombligo, cierto, pero es que soy realista también ante mis circunstancias y la realidad de mi archicofradía. Sí, probablemente estamos hablando de que una cosa es la generosidad o la solidaridad y otra cosa es, digamos, el abandonar mi barco. Pues lo vamos a dejar aquí, Laura. Muchísimas gracias por venir, por contarnos con tanta profundidad pues, este tiempo que has vivido, y te desearíamos suerte, pero lo que se le desea a la gente es éxito, más que suerte. Habéis tenido mucho éxito en la restauración, la verdad que estamos muy contentos. Como tú hablabas antes de ese ente amorfo que somos la Málaga Cofrade, estamos muy contentos en general por lo que hemos podido ver, así que enhorabuena. Muchas gracias. Pues nada, nosotros veíamos en esta parte final a la Virgen de Consolación y Lágrimas subiendo calle Casapalma. Nos vamos a quedar con otro vídeo de la Virgen de Consolación y Lágrimas. Y en nada, estamos de vuelta para hablar con otro de los grandes protagonistas de este fin de semana pasado, con don Felipe Reina, el párroco de los Mártires y de San Juan. Ahora volvemos.
El viernes era la parroquia de San Felipe Neri, en Extramuros, ese arrabal de Fontanalla, el que era el epicentro de la Málaga cofrade, como hablábamos antes con Laura Berrocal, pero es que el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, una de las parroquias intramuros, la Iglesia de los Mártires, fue también centro de la actualidad cofrade, porque como hablaremos ahora con don Felipe Reina, el párroco de los Mártires y de San Juan, bueno, pues hemos tenido traslados de todas las imágenes que recibían culto en esta iglesia por unos motivos, Jaime Moreno, bastante interesantes, porque que se restaure con profundidad una iglesia como los Mártires es siempre una buena noticia. Nos trasladamos del barrio alto al centro, al corazón de la ciudad y concretamente a una de las 4 parroquias fundacionales una vez terminado el proceso de la Reconquista, ¿no? No es más que la iglesia de los Santos Mártires, a la que, bueno, se le da apertura por esa constancia del martirio de los santos Ciriaco y Paula, y casi desde 1488, un año después de la conquista, creo que están los primeros documentos donde hay un documento de un matrimonio, ¿no? Estamos hablando del origen o de la vuelta del catolicismo a la ciudad de Málaga, y los Mártires es representante de ello. Efectivamente, y tenemos hoy con nosotros a don Felipe Reina Hurtado, nacido en Encinas Reales, Córdoba, ordenado también en Priego de Córdoba, y que desde 2007 además es canónigo de la catedral. Actualmente es secretario capitular, con lo cual, además de los Mártires, vamos a hablar un poquito más allá del primer templo. Don Felipe Reina, muy buenas noches. Buenas noches. Lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Es siempre un placer. Ha sido usted párroco de la Iglesia de la Amargura, a finales de los 80, y además durante 11 años le dio tiempo a preparar bien el terreno para que Salva Gil, que es quien ahora mismo es el párroco, tuviera ahí una buena comunidad. Sí. También nos sufrió a los cofrades entre 2003 y 2010, después de todos esos años en los que don Antonio Ruiz Pérez fue, que en paz descanse, fue el delegado de Hermandades y Cofradías. Usted estuvo 7 años donde además hubo coronaciones, hubo mucho movimiento cofrade, y actualmente párroco de los Mártires desde el año 2015, si no me equivoco, cuando además se realiza esa unión. Se une con San Juan. Efectivamente. Una unidad, se llama una unidad parroquial, conservan las 2 parroquias, como es lógico, su autonomía, pero el párroco, pues uno solo, para intentar coordinar lo mejor posible, ¿no? Tiene usted, digamos, bajo su territorio, pues, sobre la feligresía, hasta 16 hermandades y cofradías. Durante estos días se han trasladado desde el centro de la ciudad, desde la parroquia de los Mártires a otros templos. Tan solo su relación actualmente con ellos, excepto con las que están en San Juan, va a ser de dirección espiritual, pero no de ese día a día como tenía hasta ahora. Ya, no, pero vamos, seguimos viendo, ¿no? Porque las distancias son tan cortas, ¿no? Que nos seguimos viendo y yo pienso que todo irá bien. Y con el deseo de que lo más pronto posible podamos volver de nuevo a la parroquia. Bueno, pues Jaime, yo creo que hay mucho de lo que hablar con don Felipe. Vamos a empezar a hablar por el ánimo. Usted, que habrá podido pulsar el ánimo de cada una de las hermandades, pues le habrán comunicado cuáles son, pues, sus intrigas, sus preocupaciones por este traslado forzoso. ¿Qué es lo que le han manifestado, sobre todo, así por resumir? Bueno, la verdad es que como era tan esperada la reforma, porque ya llevábamos varios años, que bueno, ha sido muy bien recibida, porque todos los que están en las hermandades pues ven el deterioro del templo. Y sin lugar a dudas, para todos quedará la imagen que tenemos de referencia es Santiago, como ha quedado, pues no imaginamos que los Mártires quedará igual que Santiago. Con Santiago le une algo que es por lo que yo le quiero preguntar, pero también hay una gran diferencia. Es decir, cuando Santiago se cierra durante un plazo de casi 2 años, 1 año y medio, era Paco Aranda el párroco, y claro, una iglesia en el centro, de por sí con poca feligresía, como es el centro de Málaga, es una zona prácticamente deshabitada, pues en la reapertura el párroco actual, Miguel Ángel Gamero, se encuentra con que tiene que reconstruir prácticamente de cero toda esa comunidad parroquial, tirando de los que estaban antes en Cáritas, en grupos de matrimonios, etcétera. Teniendo esa experiencia, yo no sé cómo se plantea don Felipe Reina
esta situación? Está claro que, como quien dice, a 2 pasos tiene un edificio parroquial en San Juan. Ya. La verdad es que el hecho de ser párroco de San Juan, la sede, trasladarla allí, pues facilita todo, ¿no? Porque entonces todo va a ser igual, la catequesis, Cáritas, los libros sacramentales, todo pasa a la iglesia de San Juan, con lo cual, vamos, no. Y después, el gran problema que tú decías de nuestra parroquia es que no hay feligreses. Entonces nuestras parroquias del centro necesitan, pues lógicamente, repensarla. ¿Por qué? Porque no son parroquias como todas las parroquias, donde yo, por ejemplo, que he estado en La Amargura, en la colonia de Santa Inés, de familia, de niños, pues no, ya conocéis cómo es el centro, ¿no? Pero sin lugar a dudas, una iglesia muy visitada. Claro. Entonces las respuestas que hay que dar pues son distintas, y ahí es donde tenemos un reto, ¿no? Como es una parroquia en un lugar urbano totalmente turístico, ¿qué hacemos, no? Y ahí estamos pensando. Pues no solamente yo, también don Miguel Ángel en la parroquia de Santiago, en la parroquia de San Felipe. Claro, es que incluso Alejandro también está pensando en eso, porque son zonas muy deshabitadas, claro, zonas que no tienen ese aluvión o esa continua vida parroquial, familiar, como usted decía, como sí podemos ver. Sí, la idea del obispo era, bueno, pues un poco que también la catedral sea, al ser todos los párrocos capitulares, ¿no? Intentar bien coordinarnos, las grandes celebraciones, celebrarlas en la catedral, y hoy no tenemos más remedio que caminar muy unidos, ¿no? Y unificados. También ante la escasez de sacerdotes, claro, pues lógicamente tenemos que dar una respuesta más. Yo sobre eso, Jaime, le voy a hacer una pregunta más, porque claro, dentro de lo que cabe no soy feligres del centro, pero sí como cofrade vivo muy cerca una de esas parroquias. Ese intento del señor obispo de, por ejemplo, hacer la Pascua, el triduo pascual en la catedral y no en las parroquias, al final las cofradías, porque al final los cofrades queremos llevarnos siempre las cosas a nuestra iglesia, donde están nuestros titulares, el año pasado costó un poquito. Yo me imagino que todo esto es tesón y seguir intentándolo. Sí, pero no solamente por que la idea que hay es que cuando el obispo celebre, para que haya una comunión, y viendo la distancia que son tan cortas, claro, ¿no? Y viendo el poco número de feligreses que estamos, que no tiene sentido celebrar a lo mejor una vigilia pascual con 20 en una parroquia, 15 en otra. Oye, pues nos unimos, claro, ¿no? Efectivamente, en La Victoria, por ejemplo, que sí se llena porque hay una comunidad parroquial, claro, con mucha vida, porque es una zona que sí tiene más vida, pero efectivamente sería contraprogramarse a sí mismo. Claro, la misma misa del Gallo, lógicamente. Eso es. Una aventura el colocar una misa en San Juan, otra en los Mártires, estando la catedral al lado, ¿no? Es decir, que ese es el sentido, vamos. Pero cada parroquia conserva, como es lógico, su identidad y su autonomía. Efectivamente. Pues si os parece vamos a pasar a unos temas más terrenales. Ha hablado don Felipe de que es un reto que tienen estas parroquias con focos feligreses, de afrontar estas nuevas necesidades o diferentes necesidades a otro tipo de parroquias. Y bueno, nosotros también tenemos un reto como informadores, y es saber cuánto van a durar las obras de los mártires. Sí. Porque hay quien dice, se especula siempre con 1 año y medio, 18 meses, pero hay quien se va hasta los 36, ¿no? Entonces queríamos escucharlo de usted. De suyo, el contrato son unos 18 meses o algo así, ¿no? Pero también se han añadido las obras de las dependencias parroquiales, claro, lo cual eso puede a lo mejor retrasar un poco más, ¿no? Porque son también muy complejas, ¿no? Y según dice Pablo Pastor, que es el arquitecto técnico que lleva, todo va a depender de la cata arqueológica, de su duración, eso va a marcar el ritmo porque hay que levantar 3 solerías y limpiar, bueno, hay 10 cristas, a las cuales también hay que limpiarla, adecuar, quitar humedades. Total, todo ese es el proceso más. Sobre todo ese asunto le vamos a preguntar, el más y usted pues complicado. Nos contará lo que puede, lo que sepa y lo que tenga bien. Bueno, lo que se ha publicado sobre todo es que la iglesia necesita una profunda restauración. Se ha hecho mucho hincapié en la solería, ¿no? Que está levantada, que está movida, y bueno.
y eso, deteriorada en varios desniveles e incluso con riesgo para el tránsito de los feligreses y de los visitantes del templo, ¿no? Además del suelo, ¿qué otras partes del templo o de la estructura son susceptibles de restauración o modificación? Todo lo demás es intentar quitar elementos añadidos que no van con el estilo de la parroquia, y la parroquia es casi un rococó. Entonces ahí estaban discutiendo si durante muchos años estuvieron colocando molduras de si dejarla o no dejarla. Bien, la van a dejar, pero envejeciendo, pero intentando que la parroquia pues haya sea un estilo, una uniformidad, y sobre todo jugando con el color blanco, claro, porque es el color que le va a este barroco casi rococó. Sí. Por eso la solería será blanca de mármol, toda la pintura irá también de blanco, ¿no? Estamos hablando de que la iglesia va a tener otro efecto lumínico totalmente diferente cuando... Lo que se quiere es ganar en luminosidad. Lo mismo que ocurrió en San Juan que ha ocurrido en Santiago. Son igual. Iglesias que antes de las restauraciones eran oscuras por el propio envejecimiento de la acera, de la suciedad del centro histórico de Málaga, y ahora son verdaderas linternas. Claro. En cuanto al suelo, ya nos ha contado, va a ser de mármol blanco. El suelo sabemos que no se mantiene nada de la mezquita que había anteriormente. En el siglo XVIII, a finales, hubo una reestructuración, una restauración integral. Eso podemos profundizar ahora. Efectivamente. Sí. Porque precisamente ha hablado usted de tres suelos, y en el caso de los mártires estamos hablando que, según las fuentes documentales, estamos hablando de una iglesia de nueva planta, que precisamente no es como decía el compañero, sino todo lo contrario, no se aprovechó ningún templo anterior, en este caso una mezquita, templo musulmán, para elevar un nuevo templo, sino que es de cimentación nueva. También se sabe que hubo una reforma importantísima en el siglo XVIII, creo que patrocinada por la Hermandad Sacramental, entre 1750 y 1750. Una orientación sacramental. Por eso, si os fijáis, las pilitas de agua bendita, todas tienen una custodia, y ya el centro, allí de suyo no había capilla sacramental. La capilla sacramental era el altar mayor. Y además todos los símbolos que rodean son pues la vid, el racimo de espiga, uvas, el pelícano, todos los elementos eucarísticos, ¿no? Ha hablado usted de tres suelos. Uno, evidentemente, es el actual, otro a lo mejor lo podemos fechar en este siglo XVIII, o este el que está actualmente. No, ese es primero está el de barro, que en toda la iglesia mozárabe existía. Luego ya le colocaron el mármol blanco, que sería más o menos de esa fecha, y luego ya, después de la guerra, estaba muy deteriorado, y entonces pusieron unos elementos muy... pues muy pobres, ¿no? Que es lo que ha provocado también y por eso es lo que hay que levantar los tres suelos. El desgaste y desequilibrio de la uniformidad. Solamente se conserva original el pavimento del presbiterio. Ese sí es original. Y así era de todas las capillas. Solamente quedan dos capillas que conservan el mismo pavimento muy bello. Son la capilla, la que un tiempo fue sacramental, donde están los santos más devocionales, Santa Gema, San Judas Tadeo, y también en los que hay al lado del presbiterio también hay un resto de eso. Entonces, si quieren hacer en el centro va como una especie de alfombra, imitando el pavimento del altar mayor, que es muy bello. Y la idea que hay es que si alguna cofradía pues quiere en su capilla restaurar el pavimento, ya hacerlo uniforme. Exacto. Para que no haya tal variedad. Sí, de eso vamos a intentar también comentar alguna cosa. Bueno, hasta la prohibición de Carlos III de realizar enterramientos en el centro de la ciudad, las capillas y las iglesias eran los lugares comunes donde las cofradías tenían como principal tarea, pues eso, el enterramiento de sus hermanos. ¿Va a influir esta reforma aparentemente integral en la estructura inferior del templo, en el suelo, en el subsuelo? Nos hablaba usted de las criptas. Hay 10 delante de cada capilla. La más grande es la que ocupaba la capilla de Ánimas, que es la que actualmente hay una Virgen del Carmen, está al lado la Virgen de la O. Esa parece ser que es la más grande. Esa posiblemente tenga un acceso más fácil.
Las demás, por lo que se ven, entraban con bastante dificultad, ¿no? Y me imagino que será muy parecida a las cristas de Santiago y claro, de San Agustín. Son cristas, la de San Agustín pues sí es cierto que la de San Agustín lleva más tiempo restaurada. Yo recuerdo las criptas del centro de Málaga tienden a anegarse, están, por ejemplo, antes de la restauración de Santiago, la cripta estaba embarrada, había, precisamente porque está en una rambla, pues son zonas especialmente húmedas y complicadas. Me imagino que estamos en el mismo caso con los mártires. Sí, que más o menos. Me imagino que cuando levanten se van a encontrar también los mismos problemas de humedad y de... Va a ser complicado. Nos ha dicho, para cerrar un poco el tema que no hay catas hechas todavía, no están realizadas. Bueno, hicieron una cata, pero previa, que fue un estudio de la universidad, vinieron de Granada, geotécnica. Sí, con georradar, me imagino. Con georradar, pero eso es lo que hay. Sí. Ahora mismo ya, en 3 o 4 meses será ya lo que... Sí, pero bueno, entonces, aunque no sea de una forma exacta, pero sí se puede especular más o menos con qué superficie del subsuelo está ocupada con restos. Claro. Y más o menos se sabe realmente lo que se va a cometer. Sí. Lo que se va a limpiar, los restos se quedan allí, como es lógico, pero es todo la limpieza y quitar humedades. Y ahora una cámara de aire para que pueda haber... Mantener estable el espacio. Sí, el espacio, sí. Pues, es lo que es la idea. Don Felipe, preparando y hablando entre Jaime y yo para esta entrevista, nos surgió otro tema del que le queríamos preguntar por mera curiosidad, como católicos malagueños, que es precisamente su otra función como canónigo de la Catedral de Málaga. En concreto, actualmente es secretario capitular. Exactamente. Y siempre a los cofrades se nos habla del cabildo como si fuera un ente poco reconocible, cuando es uno de los entes, si no el ente, la organización de personas más antigua de Málaga. ¿Cómo funciona y cuál es su función como secretario capitular? La función del cabildo, sin lugar a dudas, es la celebración, el culto en la catedral y el mantenimiento de la fábrica, como es lógico. Digamos, son los objetivos principales y las funciones del cabildo, ¿no? Sobre todo centrado en el que la catedral, la iglesia del obispo, sea modelo en celebración litúrgica y también, lógicamente, en lo que ahora estamos trabajando mucho, que es en ese plan director de la catedral, que esperemos que pronto sea aprobado, ¿no? Pero vamos, lo más urgente a nivel de fábrica, lo que nos preocupa son las bóvedas, eso es lo único, las filtraciones y el deseo del cabildo, pues que es un proyecto que ya hay, que sea para ponerle las cubiertas a dos aguas. Siguiendo la sobrecubierta de las bóvedas no ha sido... Siguiendo un proyecto de Ventura Rodríguez. Recuperarlo. El primitivo proyecto de Los Ventura arquitectos lo están... Esa es su base, sí. Don Felipe, nos queda muy poco tiempo y le vamos a hacer un par de preguntas. Voy a empezar yo, si mi compañero me permite. Por supuesto. Como miembro perteneciente al Cabildo, el año pasado, un poquito por estas fechas, un poquito más para adelante, se desató la polémica de la reja famosa de la puerta del postigo de los abades. Exactamente, ya está. Que fue restaurada. Fue retirada para restaurarse, se ha repuesto la reja en su lugar. Y se decía que esa reja fue retirada para poder montar la rampa y que el año que viene, pues ya se vería. Ya estamos en el año que viene, que es este, y queremos verlo. ¿Qué va a suceder con la reja este año para el montaje de la rampa? Pues yo creo que lo mismo, es decir, ya una vez desmontarla y hacer lo mismo. Nosotros se firmó, cuando se dio permiso, era por un año, a ver cómo va, y este año pues seguirá igual. Sí, claro, estamos hablando de una triple entente entre el Cabildo Catedralicio, entre Cultura y entre la agrupación de cofradías. Claro. Y en parte el Ayuntamiento de Málaga también, claro, por el permiso de la vía pública. Sí, porque el Cabildo da permiso en la medida en el que se permite el colocar allí, si no era inviable. Claro. Iba todo unido una cosa detrás de otra, ¿no? Bueno, la última pregunta ya es hablar de la próxima Semana Santa. Hay hermandades que durante mucho tiempo han realizado estación de penitencia dentro de la catedral y el año pasado algunos comentarios de penitentes que pasaban con sus hermandades
es que se les hacía muy corto y casi perdían un poco el sentido de la estación de penitencia, el cruzar y pasar solamente por la vía sacra y salir de puerta a puerta. ¿Se baraja alguna otra opción para este año? Bueno, es que lo marca el tiempo que dan los itinerarios, que son 40 y tantos minutos. Es que no hay más. No hay más posibilidad. El hecho de que no se cumpliese ahora a la catedral, le da, como es lógico, ahora con esos 40 minutos es imposible hacer otra cosa que no sea entrar y salir. Pero los que marcan los tiempos son los horarios itinerarios. Aquí estamos hablando más de una competencia de la agrupación de cofradías y las propias hermandades que del cabildo. Hacerlo todo más largo, más a prisa, vendría a significar lo mismo, vamos. Sí, claro, es que pero el año pasado, bueno, pero vamos, que yo creo que da tiempo suficiente, muy bien, al hacer. No se trata de una estación rompiendo lo que es la marcha sino es un espacio donde hay una estación, se reza, se canta, se sigue. No es interrumpir la procesión, sino es continuar, ¿no? Ahora, el que ha marcado el tiempo han sido los itinerarios. Muy bien. Pues don Felipe Reina, muchísimas gracias por estar con nosotros después de unos días tan complicados y de tanto movimiento. No, y ahora otro día tengo allí más. Bueno, ahora además lo tiene en Santiago, en Santo Domingo, los tiene repartidos a todos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Jaime, la semana que viene volvemos y con más actualidad cofrades. Si esto ya no va a parar, esto solo va a crecer, solo va a ir a más. Pues buenas noches, Jaime, muchas gracias otra vez. Buenas noches a ti. Nosotros nos vamos y nos vamos a ir viendo lo que ha sido este fin de semana en Málaga de traslados desde la Iglesia de los Santos Mártires. Vamos a escuchar una marcha de Miguel Pérez que se llama Santo Traslado, dedicado a la cofradía de San Pablo, pero que bueno, lógicamente tiene ese sentido de ver en estos 4 minutos que dura la marcha a estas cofradías de los mártires que durante un tiempo van a dejar de estar en los mártires, aunque sigan siendo de los mártires. Nos vamos un miércoles más, te agradezco mucho que hayas estado ahí y como siempre, sé libre y sé feliz. Hasta la semana que viene.